A principios de 1944, el Ejército Rojo se encuentra definitivamente organizado en los llamados frentes de batalla, formados cada uno de ellos por cerca de 1 millón de hombres. En esa fecha, Stalin cuenta con un ejército de 6 millones de hombres bien armados y mentalizados para la victoria. Hitler se empeña en mantener las larguísimas líneas de combate que iban desde Crimea hasta Leningrado, reduciendo así la capacidad ofensiva de su ejército, lo que aprovechan las tropas rusas para destrozar al ejército norte de Alemania en los frentes de Volkhov, Leningrado y el segundo del Báltico. Tras 3 años de derrotas ante el poder nazi, la armada rusa se prepara para la contraofensiva. Los grandes puertos del Mar Negro, Sebastopol y Odessa, ocupados por el ejército alemán y al mando del general von Manstein, son objetivos irrenunciables para los marinos soviéticos, dispuestos a conquistarlos a cualquier precio. La península de Crimea está cercada, y el 8 de abril de 1944, el cuarto frente ucraniano del general Fedor Tolbujin, con 470.000 hombres, 6.000 cañones, 560 tanques y 1.250 aviones, emprende la liberación de la península. Los bombarderos del Ejército Rojo lanzan sus cargas sobre Sebastopol y Odessa, mientras la artillería de su armada castiga las posiciones alemanas formadas por 200.000 hombres, 3.600 cañones, 200 tanques y 150 aviones, que se lanzan sobre los buques soviéticos. A lo largo del frente ruso se derrumba el mito de la impunidad del Tercer Reich. Desde el Báltico a Crimea, el ataque soviético por tierra, mar y aire es imparable, haciendo retroceder a las tropas alemanas. Los alemanes son sitiados en Sebastopol, punto estratégico vital en la marcha hacia Berlín. Para las tropas soviéticas, la toma de la ciudad tiene un gran significado. Para los nazis, la pérdida de la misma es sinónimo de retirada y desastre. La batalla se produce con una fuerte resistencia alemana que obliga a la lucha casa a casa. Hitler, ante el temor de otro Stalingrado, ordena la evacuación de los soldados sitiados, dejando tras de sí 100.000 hombres entre muertos y prisioneros. El 9 de mayo de 1944, Sebastopol es liberada. Las montañas de cadáveres se acumulan en las playas y montes, como monumento a la crueldad del hombre con el hombre. El 23 de junio, el Ejército Rojo lanza su ofensiva en Bielorrusia, atacando con 1,5 millones de hombres a las divisiones alemanas del Grupo de Ejércitos Centro, que son destruidas por la superioridad numérica de las tropas soviéticas. El 4 de julio, Stalin ordena que los estados del Báltico sean atacados por los frentes primero, segundo y tercero, anulando el bloqueo que sufría la flota rusa. Alemania sufre ahora la presión de los ejércitos aliados. Por el este y el oeste, las tropas de la Wehrmacht van siendo eliminadas, ante el desconcierto de los mandos del Tercer Reich. El final de la guerra debería producirse por una rendición sin condiciones.
Roosevelt se lo advierte a Churchill en la reunión de Casablanca en enero de 1943. El presidente norteamericano sabe que el primer ministro inglés es partidario de la negociación con los alemanes, con el fin de evitar muertes y destrucción. Churchill y algunos miembros de su gobierno piensan que una rendición negociada podría acabar rápidamente con la guerra y evitaría la expansión del poder comunista, que era lo que realmente le preocupaba desde 1917. Durante los 6 meses siguientes, la bautizada como Operación Overlord fue la dedicación exclusiva de los jefes de Estado Mayor tanto en Londres como en Washington. No solamente representaba un gran problema estratégico y logístico, sino también un importante problema político. Roosevelt, Churchill y Stalin no estuvieron nunca de acuerdo en cómo, dónde y cuándo se debía realizar la Operación Overlord. Roosevelt consigue imponer como comandante supremo de las fuerzas aliadas al general Eisenhower, el militar de más prestigio y categoría del ejército norteamericano. Este general de 5 estrellas dirigió a los ejércitos aliados victoriosos que destruyeron el sueño de imperio de Adolf Hitler. Este soldado profesional se convertiría más tarde en un líder mundial, aclamado por millones de personas como símbolo de la búsqueda de la paz. Eisenhower nace en 1890 cerca de la ciudad fronteriza de Denison, Texas. La carrera militar de Eisenhower comienza a la edad de 20 años, cuando un amigo le convence para que realice el examen de ingreso en la Academia Naval de Annapolis. Casi de paso, el joven Eisenhower se presenta también al examen de ingreso para West Point. La Marina le rechaza por ser algo mayor, pero el Ejército de Tierra le acepta. 1915. Eisenhower, como nuevo subteniente, se le destina al fuerte Sam Houston, en Texas. 1932. Los veteranos de la Primera Guerra Mundial se manifiestan en Washington en demanda de la bonificación que se les había prometido. Eisenhower ayuda al jefe de Estado Mayor, Douglas MacArthur, a sacar a los manifestantes del Capitolio. En las Filipinas, MacArthur y Eisenhower emprenden la tarea de organizar desde la base un ejército filipino y un sistema de defensa. Eisenhower aprende de primera mano los intrincados caminos de la diplomacia y el trabajo de Estado de alto nivel. 1942. La nación está en guerra. Eisenhower se ve otra vez destinado a un trabajo burocrático. Como jefe de la División de Operaciones en Washington, Eisenhower concreta las imperfecciones en la estrategia de los primeros momentos de la guerra. Tenemos que abandonar los recursos inútiles en todo el mundo, dice. Tenemos que ir a Europa y luchar si queremos tener a Rusia como aliado. El general George Marshall realiza una jugada sorprendente. Pasa a Eisenhower por encima de 366 oficiales más antiguos y le nombra comandante de las fuerzas expedicionarias estadounidenses. Muchos opinan que la decisión de Marshall es muy arriesgada, pero el jefe del Estado Mayor insiste en que la capacidad de organización de Eisenhower y su instinto para la diplomacia le hacen el hombre adecuado para unir a los Estados Unidos y a los aliados en estrecha colaboración. Diciembre de 1943. Eisenhower se encuentra con el presidente Roosevelt en el norte de África. El presidente le comunica que ha sido elegido para dirigir la Operación Overlord, la crucial invasión naval de Europa. Eisenhower, cuyo sueño de ambición 2 años antes había sido mandar un regimiento, es nombrado comandante supremo de todas las fuerzas aliadas en Europa. Dirigirá la mayor invasión naval de la historia. El general de Gaulle había propuesto la utilización de la resistencia francesa como alternativa a los bombardeos aliados, temeroso de los importantes daños humanos y de infraestructuras que pudiera sufrir Francia. Eisenhower se niega e inicia los bombardeos, al mismo tiempo que pone en marcha la concentración de tropas en las Islas Británicas.
En poco tiempo, Inglaterra se convierte en un vasto arsenal de guerra, en un inmenso campamento de soldados, armamento y suministros. 39 divisiones con 2 millones de hombres, 139 acorazados, 221 destructores, 1000 dragaminas, 4000 lanchas de desembarco, 800 buques mercantes, 500 barcos de diverso tamaño y 11.000 aviones. Junto a esta impresionante fuerza, los aliados cuentan con el apoyo de 100.000 miembros de la resistencia francesa, dispuestos a lanzarse sobre los objetivos alemanes. Al otro lado del Canal de la Mancha se alzan las barreras levantadas por el mariscal Rommel, héroe del Afrika Korps, que dirige la defensa de las costas. Una formidable muralla de cemento protege la fortaleza europea del Führer, conocida como el Muro del Atlántico. Las divergencias entre el mariscal von Rundstedt, que pretendía concentrar sus 60 divisiones en un punto lejano de la costa para poder desplegarlas hacia cualquier dirección en un momento dado, y Rommel, que prefería tener las tropas desplegadas en primera línea, fue zanjada por Hitler mediante su orden número 51, que decía simplemente, en caso de invasión, arrojarlos al mar. Los aliados han decidido las playas de Normandía, por no disponer de unas adecuadas fortificaciones y encontrarse dentro del radio de acción de los aviones que despegan desde los aeródromos ingleses. Los servicios de inteligencia militar transmiten a los alemanes la creencia que el desembarco será en Calais, por ser la ruta más corta para llegar a Alemania. Von Rundstedt, comandante en jefe de las tropas alemanas en Europa Occidental, lo cree. Rommel y Hitler piensan que el lugar elegido son las costas de Normandía, pero en esta ocasión el Führer, que había perdido la seguridad en sí mismo abrumado por los acontecimientos, se deja convencer y da la razón a los que piensan que el lugar es el paso de Calais. Asumiendo que el primer desembarco tendrá éxito, von Rundstedt planea movilizar su poderosa fuerza de reserva instantáneamente para devolver los invasores al mar. Cuando se le ordena al mariscal de campo Erwin Rommel que vuelva a Francia a finales de 1943, es para hacer una inspección de las defensas atlánticas. Este llega a la conclusión de que el éxito de los planes de defensa de Rundstedt depende de una protección aérea que la Luftwaffe ya no puede proveer y recomienda urgentes revisiones. En enero de 1944, Rommel se hace responsable principal de la defensa costera. Convencido de que la invasión debe ser destruida antes de que llegue a las playas, el enérgico zorro del desierto ordena que se cierren todos los huecos de la muralla. La línea hasta donde llega la marea, dice, debe ser la principal línea de combate. Rommel se dedica a convertir los accesos en un infierno de obstáculos sumergidos, dientes de sierra, erizos, minas y púas. En las playas mismas se cubre la artillería con paredes y techos de hormigón entrelazado con kilómetros de alambre de espino. Miles y miles de trampas para tanques, obstáculos y fortines se añaden a la muralla. Para finales de mayo, 4 millones de minas, cada una de ellas capaz de matar a un hombre, están enterradas en la arena de Normandía. Todas las zonas abiertas a 10 kilómetros de la costa se inundan o se llenan de obstáculos para frustrar cualquier intento de aterrizaje. Se ordena que todos los soldados, desde los panaderos a los secretarios, se desplacen hasta las defensas costeras. Las primeras 24 horas serán decisivas. Aun con el número de tropas mermado por las demandas del frente ruso y el desembarco aliado en Anzio, 14 divisiones alemanas están listas a mediados de mayo. 5 de junio de 1944, víspera de la invasión de Europa por parte de los aliados. El general Eisenhower camina entre sus hombres para desearles buena suerte. Teme que el 80% de estos paracaidistas encuentren la muerte en las primeras horas del día D. Pero Eisenhower no tiene otra elección. La responsabilidad de arriesgar las vidas de estos hombres para lograr el éxito de la mayor invasión de la historia es suya. El día D es el 6 de junio, la hora H las 6:30 y el lugar Normandía.
La BBC lanza al viento los versos de Paul Verlaine. Los largos lamentos de los violines de otoño hieren mi corazón con languidez monótona. El pulso de la resistencia francesa se acelera. El día D está por llegar. Las fuerzas aerotransportadas de las divisiones 82 y 101 norteamericana y la 6ª británica se lanzan sobre la retaguardia alemana. La misión de los paracaidistas consiste en apoyar a la resistencia y sembrar la confusión en las tropas nazis apostadas en las playas. 2000 aviones aliados atacan durante toda la noche las posiciones alemanas, los nudos de comunicaciones, arsenales y puestos de mando. Al amanecer se inicia el cruce de fuego entre la artillería naval aliada y las baterías costeras alemanas. Las tropas de asalto británicas, canadienses y norteamericanas inician el desembarco en las lanchas a la hora prevista, 6:30 de la mañana. Las lanchas de desembarco, con 32 hombres cada una, comienzan a dirigirse hacia la playa. Las 8 compañías que avanzan sobre la playa de Omaha se encuentran con el infierno preparado por Rommel. Entre los tanques que se hunden y las lanchas que explotan, barridas por el fuego de las metralletas, muchos de los hombres se hunden y se ahogan al bajarse de las lanchas. Mientras que todo sale mal en Omaha, casi todo sale bien en la playa de Utah. La 4ª División Americana desembarca con poca resistencia y rápidamente se mueve tierra adentro. En la playa de Juno, la tormenta y los alemanes frustran los esfuerzos. La arena está llena de muertos de ambos bandos. La playa de Sword es pequeña, pero siendo un puerto naval está protegida por grandes cañones. El tiempo y el terreno cobran muchas bajas entre la primera línea británica. En la playa de Gold, los tanques anfibios destruyen con eficacia los emplazamientos artilleros enemigos. Pero de todas las playas, es en la de Omaha donde el combate es más encarnizado. De todas las playas, esta es la más desastrosa. Las horas pasan y la cosa se pone peor. En las playas, la lucha por la victoria es cara a cara, hombre a hombre. Las tropas avanzan tierra adentro por todas partes. Parece que la jugada dio resultado, aunque nadie lo sabe con seguridad. Al final del día D, hay 16.000 hombres en tierra. La cabeza de playa está asegurada. Churchill recibe la noticia con gran alegría a bordo del destructor británico Kimberley,
donde se encontraba como observador. El premier británico, que dudaba de la capacidad de combate de los soldados norteamericanos, había llegado a valorar la posibilidad de un fracaso, que indudablemente provocaría el fortalecimiento del Tercer Reich. El flujo de soldados y material desde las islas británicas hacia las costas francesas no cesa, a pesar de que azota a la zona la mayor tormenta en los últimos 80 años. El alto mando aliado es consciente de que se ha ganado una batalla, pero no la guerra. Eisenhower, Ramsey, Stark, McBradley y Montgomery se reúnen para planificar la marcha del ejército aliado hacia el interior de Europa. El estrangulamiento del Tercer Reich es el objetivo. El 25 de julio de 1944, las fuerzas aliadas que luchaban en Normandía iniciaron una masiva ofensiva hacia la cabeza de playa, tan ferozmente disputada, para lanzarse adelante a través del territorio francés hasta Alemania. Los aviones de las fuerzas aéreas aliadas bombardean posiciones alemanas en un estrecho pasillo en Saint-Lô, abriendo paso al rápido y poderoso desenvolvimiento de la infantería americana y sus unidades blindadas. El enemigo combate tenazmente, pero su poder se tambalea y va retrocediendo ante el ataque aliado. El 27 de julio, la salida de las playas de Normandía está completamente terminada. La cuarta división acorazada americana avanza 37 kilómetros en 36 horas. Los alemanes se retiran para reagruparse. Aparece en el campo de batalla el general George Patton como comandante del nuevo Tercer Ejército de Estados Unidos. El antojadizo jefe tiene una opción tomada: explotar la retirada alemana. Envía a la primera línea unas fuerzas de choque que machaquen las posiciones enemigas, abriendo paso hacia el Sena. En el plazo de 3 días, la vanguardia del 15º Ejército Blindado ha avanzado hasta Le Mans, penetrando en las tropas rezagadas del ejército alemán. El 6 de agosto, los alemanes lanzan un desesperado contraataque para recuperar Avranches y cortar en su raíz el furioso avance del Tercer Ejército de Patton. Machacados despiadadamente por las bombas y el fuego de la artillería y los fusiles, los alemanes se retiran en un desorden sin control a través de una brecha en Falais. Los jefes incitan desesperadamente a sus tropas a mantener abierto el paso de una vaguada muy cerrada, con la esperanza de salvar a sus divisiones Panzer estacionadas junto al río Sena. Tropas numerosas vienen a oleadas del oeste de Francia, a veces haciéndose 80 kilómetros en un día. Caen Chartres y Orléans, y más allá del Sena, París. En agosto de 1944, los aliados avanzan hacia el este contra las posiciones defensivas alemanas antes de atacar las fronteras de Alemania. El plan es desembarcar tropas aliadas al este de Marsella y Tolón, en la costa del Mediterráneo, para abrir una nueva cabeza de playa en la fabulosa Riviera Francesa. Las playas del desembarco y sus proximidades estaban estudiadas a la perfección. El despliegue de las tropas alemanas no era un secreto. Los maquis, fuerzas de la resistencia francesa, informaban de cada movimiento. Tres divisiones americanas y 2 francesas son retiradas del frente de Italia para ser el núcleo de las fuerzas de invasión. Estaban enmarcadas en el 7º Ejército bajo el mando del teniente general Alexander Patch.
Para reducir la rivalidad entre los diversos servicios, tal como ocurrió en el desembarco de Salerno, el Mando Completo de Asalto, Mar-Aire, Desembarco, establece un cuartel general en un buque, el Catoctin, de Estados Unidos. 12 de agosto, las últimas tropas de asalto suben a las embarcaciones que esperan. La mayoría de las unidades americanas se reúnen en la bahía de Nápoles. Los alemanes esperaban el desembarco. El general Johannes Bradkowitz, comandante del 1er y 9º ejércitos, apostó 30.000 hombres en la zona del asalto. Sus órdenes eran detener a los invasores unos pocos días, hasta que los aliados hubieran descubierto su principal zona de desembarco. Entonces, 200.000 soldados alemanes harían un contraataque. Pero habían olvidado un factor importante, el poder aéreo. Los alemanes apenas tenían un centenar de aviones en el área de las playas. Librándose un combate tan rabioso y terrible en el norte de Francia, no podían esperar más. Como las tropas de combate de la Wehrmacht estaban desplegadas en los sectores defensivos clave, fueron alertadas para enviarlas al sur de Francia varias unidades de apoyo. No hay esperanza de sorprender al enemigo, pero se hacen esfuerzos para guardar el secreto del lugar exacto del desembarco. Bombarderos de las fuerzas aéreas aliadas infligen sobre 4 puntos diferentes y seleccionados de la costa idéntica destrucción. Solo uno de ellos es el área fijada para el desembarco. Los principales convoyes pasan entre las islas de Córcega y Cerdeña. Al atardecer, los barcos cambian su rumbo y se dirigen a su destino, Tolón y Cannes. ...15 de agosto. Los dragaminas están limpiando los campos de desembarco. Pequeños comandos agrupados en cada flanco salen a la playa. 400 aviones de transporte con más de 5.000 paracaidistas sobrevuelan el Mediterráneo. La Operación Dragón, la invasión del sur de Francia, ha comenzado. El 15 de agosto de 1944, la bella Costa Azul, la Riviera Francesa, está bajo el fuego del ejército aliado. 9.000 paracaidistas de la primera división aerotransportada saltan sin oposición cerca de la localidad de Lemieux, donde son reforzados por centenares de soldados llegados en planeadores. Los cruzados franceses desembarcan en el flanco izquierdo, al este del Cabo Negro, destruyendo una batería situada en la costa y bloqueando la carretera de Tolón. Una operación perfecta. ...8 de la mañana. El primer mensaje recibido en el buque de mando es: desembarco a su hora, débil oposición. En las primeras fases es una batalla de acciones aisladas. Hasta que las piezas no encajan en su sitio, el cuartel general del 7º Ejército no sabía ni dónde estaban, ni siquiera sabía que los paracaidistas habían caído por pura casualidad encima del cuartel general de las tropas alemanas que vigilaban el asalto a las playas y que habían hecho varios cientos de prisioneros, entre ellos al comandante del cuerpo.
La 45 División captura el centro alemán de señales de la costa sur. Los defensores alemanes se veían privados en un momento crítico de lo más importante, el mando y las comunicaciones. Las piezas no podían encajar mejor. El sexto cuerpo, bajo el mando del teniente general Lucien Triscot, arrolla contra 2 divisiones alemanas que se enfrentan al asalto de las playas. Por fin, en el continente, la moral de los alemanes parece que se resquebraja. Más de 2000 hombres se rinden. Al día siguiente, todavía son más. El derrumbamiento de las fuerzas de la cabeza de playa llega demasiado pronto para que el general Bratkovich pueda lanzar sus reservas. Y ahora se ha encontrado con que sus tropas, con todos los puentes destruidos en el Rin, están divididas en 2 bloques incoordinados, al este y al oeste del río. El mejor camino de huida para los alemanes es un estrecho pasillo al norte de Montelimar. Las primeras tropas que llegaron a Montelimar el 21 de agosto atacaron el pueblo en vez de atacar la loma. Miles de alemanes escaparon de milagro por el paso. La batalla de Montelimar duró 7 días, con lo que la situación de los alemanes empeoró. El 23 de agosto, los maquis controlan la importante ciudad de Marsella. Es tiempo para las lágrimas, de alegría y de tristeza. Los marselleses lo saben, la marea se ha retirado finalmente. Después de 4 años en el exilio, Charles de Gaulle vuelve a Francia. Los agricultores y comerciantes de Normandía borran las dudas de los aliados sobre de Gaulle. Los ejércitos alemanes comienzan a evacuar París cuando las fuerzas aliadas llegan a unos pocos kilómetros de la ciudad. Todo París está preparado. De Gaulle ha dicho, es absolutamente natural y lógico que los alemanes mueran a manos de los franceses. Si los alemanes no quieren morir a manos nuestras, solo tienen que quedarse en su casa. ...25 de agosto de 1944... Los parisinos se lanzan a las calles para celebrar su liberación y dar la bienvenida a Charles de Gaulle. A pesar de los francotiradores alemanes escondidos en los tejados, de Gaulle camina sin protección hasta el corazón de la ciudad.
De Gaulle se niega a ponerse a cubierto. Para él ni siquiera la vida significa tanto como mostrar a sus compatriotas una fuerte dignidad. En ese momento, dijo, confiaba simplemente en la suerte de Francia. París es libre. El 11 de septiembre, las dos columnas, la americana y la francesa, acosan a los alemanes conforme avanzan hacia las fronteras de Alemania. Patrullas del 7º Ejército y el 3º del general Patton toman contacto cerca de Satillon y los aliados se reagrupan para la invasión de Alemania. En los Países Bajos había 400.000 alemanes. El área de Arnhem estaba defendida por elementos de las divisiones Panzer, 9ª y 10ª. Estas cifras eran mucho mayores que las calculadas por los servicios de inteligencia aliados. Una parte esencial de la defensa de Arnhem eran sus numerosas baterías antiaéreas. Estas, con la ayuda de las diferentes bases de la Luftwaffe, hacían particularmente difíciles las incursiones aéreas. El día elegido para llevar a cabo la operación Market Garden fue el 17 de septiembre. El plan de batalla especificaba que la primera división aerotransportada británica, bajo el mando del general de división Urquhart, tomaría el puente de Arnhem. Las divisiones americanas aerotransportadas 82 y 101, bajo el mando de los generales Gavin y Taylor, tomarían los puentes del sur en Nimega y Eindhoven. Una vez que los puentes hubiesen sido tomados intactos, se estimaba que el segundo ejército británico alcanzaría Arnhem en 2 días. Respecto a la climatología, había gran optimismo. Las condiciones al principio del otoño eran consideradas como favorables. Domingo 17 de septiembre. El tiempo es despejado y soleado. Los pronósticos son también buenos. A las 8 de la mañana, 4.600 aparatos ingleses y americanos estaban preparados en 22 bases aéreas de Inglaterra. El 17 de septiembre de 1944, los paracaidistas británicos tomaron tierra a unos 13 kilómetros al oeste de Arnhem, próximos a las concentraciones de artillería pesada alemana que rodeaban la ciudad. Los hombres de la primera brigada paracaidista se pusieron en camino hacia el puente autopista que pasaba sobre el Rin. Otras unidades de esta primera oleada permanecieron próximas a su lugar de caída en espera de las siguientes. Los alemanes se recuperaron rápidamente de su sorpresa inicial. Se enviaron refuerzos, se dieron órdenes consistentes en mantener los puentes a toda costa y en esperar resistiendo las próximas oleadas de paracaidistas. Los ingleses habían conseguido apoderarse del extremo sur del puente de Arnhem. Sin embargo, a medida que caía la noche y llegaban los refuerzos alemanes, se hacía evidente que el extremo norte sería más difícil de ocupar. En el área de Nimega, el 82 aerotransportado americano había cumplido con sus objetivos preliminares. Se había capturado la ciudad de Graves y cruzado el río Maas. En Eindhoven, el 101 Regimiento Americano Aerotransportado se aproximaba a la ciudad según lo planeado. Sin embargo, hubo de detener su avance debido a la fuerte resistencia alemana en el sur. Mientras tanto, unidades del segundo ejército británico habían cruzado la frontera holandesa y comenzaron su avance hacia el norte, precedidos por el fuego de los misiles Typhoon. Mientras otras operaciones más al sur se estaban llevando a cabo con relativo éxito, la situación en Arnhem se hace cada vez más difícil.
Las calles se han convertido en un verdadero campo de batalla y las armas y los equipos se trasladan a domicilios privados. Los combates se hacen cada vez más duros, mientras nuevas tropas y armamentos entran en tropel en el área. Las comunicaciones entre las castigadas unidades británicas son cortadas, pero parece posible mantenerse en el puente a pesar de la enorme desigualdad. Los refuerzos son ahora vitales si se quiere mantener esta cabeza de puente. Al día siguiente, en las primeras horas de la tarde, tiene lugar el segundo lanzamiento de paracaidistas, pero los alemanes, alertados por su conocimiento del plan de batalla aliado, están preparados. La resistencia desde tierra es muy fuerte. Muchos de los paracaidistas son alcanzados en el descenso. Otros caen en los árboles donde se enredan sin esperanza. Los combates en el oeste de Arnhem eran ahora casa por casa, jardín por jardín. El desánimo se extendía entre las unidades británicas cercadas. La munición era escasa. La primera división aerotransportada británica iba a ser borrada a menos que recibiera refuerzos. Y pronto. El dominio británico sobre el puente de Arnhem desaparecía. Los tanques alemanes avanzaban rápidamente. Las fuerzas británicas se reducen poco a poco. Su única esperanza era la de resistir hasta la llegada del segundo ejército británico desde el frente sur. El 21 de septiembre las fuerzas británicas habían cruzado el puente de Nimega y alcanzado el banco sur del Rin, enfrente de Arnhem. En este momento los Panzer alemanes lanzaron una tremenda contraofensiva. Las fuerzas británicas de la cabeza de puente ceden y los tanques alemanes cruzan sin oposición. Los miembros restantes de la primera división aerotransportada fueron reducidos a las afueras de Arnhem. Había olor a pólvora en todas partes. En la tarde del 21 de septiembre, el general Urquhart envió un comunicado urgente al cuartel general aliado. Supervivientes de la división en un pequeño perímetro, bajas muy numerosas, los recursos aprovechados al máximo. Es vital recibir auxilio en 24 horas. Durante los 3 últimos días se hicieron toda clase de esfuerzos para reunir las unidades del segundo ejército con los castigados defensores de Arnhem, pero no fue posible. Ahora los planes para la evacuación de la primera división aerotransportada se ponen en marcha. La próxima brigada paracaidista había alcanzado una cabeza de playa en el Rin, junto con las unidades de la 43 División de Infantería Británica para ayudar a la primera división aerotransportada en su retirada. $2100 hombres fueron capaces de alcanzar la seguridad en el banco sur del Rin. Por la mañana, otra evacuación resulta imposible. Las ametralladoras alemanas barren el río. El 26 de septiembre los Panzer avanzaron sin oposición. La una vez pacífica ciudad de Arnhem estaba en ruinas. De los 10.000 paracaidistas que tomaron tierra al norte del Rin, más de 1.100 nunca volvieron y otros 6.000 fueron capturados por los alemanes. La operación Market Garden estaba dividida en 2 partes. Market era el transporte aéreo, Garden las operaciones terrestres. La primera falló. La segunda fue un éxito. Los hombres de Arnhem, en palabras de Churchill, han realizado una hazaña que será recordada y recontada mientras las virtudes del coraje y resolución muevan los corazones de los hombres.
El asalto final está dividido en dos partes. En el norte, un ejército de tropas americanas y británicas avanza hacia el este por los Países Bajos. Este es el ejército escogido por el general Eisenhower para realizar el primer asalto espectacular a través del Rin y dirigirse a Berlín. Actuando como apoyo al avance de Montgomery, hay dos ejércitos americanos en Francia bajo el comando de los generales Mods y Patton. Su misión, destruir todas las fuerzas alemanas al oeste del Rin. Una extraña flota marina recorre las carreteras alemanas. Los Love, los Lom y otras embarcaciones de desembarco mecanizadas de todo tipo se van acercando al Rin. Hacia finales de 1944, Hitler se comporta como un animal acorralado. Debe atacar o perecer. Hitler menciona su plan por primera vez en septiembre de 1944, cuando las fuerzas británicas y americanas se separan para el ataque final en Alemania. En el centro del frente hay una escabrosa área de 120 kilómetros, el bosque de las Ardenas. El plan consiste en un ataque sorpresa golpeando el punto débil con un gran número de efectivos militares, apoderarse de algunos cruces de carreteras y puentes y después llegar al mar por Amberes para presionar tal como hicieron en 1940. Aunque varios generales encuentran este plan demasiado ambicioso, todos siguen al Führer. Más tarde, en octubre, los alemanes comienzan secretamente a desplazar sus unidades hacia puntos del este de las Ardenas sin despertar las sospechas de los aliados. 25 divisiones, 250.000 de hombres, avanzan hacia el frente del oeste. Con los extranjeros huyendo de Alemania y Luxemburgo llegan las sospechas de una concentración de tropas. Los soldados alemanes capturados dicen a los aliados que se está preparando un ataque. Cuando un oficial de inteligencia del primer ejército avisa de lo que puede ocurrir en las Ardenas, sus compañeros le responden que sufre de fatiga de guerra. Todos están de acuerdo en que los alemanes están en las últimas. No pueden lanzar una contraofensiva. Al norte de las Ardenas, los aliados tienen 16 divisiones preparadas para la lucha en el acceso occidental a la frontera alemana. La mitad de ellos combaten, ya tienen experiencia, pero están exhaustos. El resto son reclutas y no han luchado nunca. Al sur del bosque hay 3 divisiones americanas preparándose para una ofensiva dentro de Alemania, en la región del Sarre. El tercer ejército americano, bajo las órdenes del general George Patton, tiene previsto comenzar el ataque el 19 de diciembre. Madrugada del 16 de diciembre. Una demoledora barrera de artillería alemana y disparos de cohetes iluminan los cielos. El tiempo tormentoso durante los siguientes días proporciona una protección efectiva para las fuerzas alemanas que inundan las carreteras. En el centro, los alemanes excavan un pasillo de 18 kilómetros de longitud en los accesos de Bastogne. Se les ordena sitiar la ciudad y permanecer fuera de ella para después dirigirse al río Meuse, el primer objetivo. Hay una gran confusión. Las comunicaciones son incompletas. Las tropas americanas descubren de repente a los alemanes delante y detrás de ellos. Los Panzers, bajo una capa de niebla y de lluvia, se deslizan entre las columnas blindadas americanas y les bombardean fuera de la carretera. 10.000 tropas de la 106 División del Ejército Verde estadounidense, el León Dorado, son cercadas. Sus oficiales no encuentran vía de escape. Más de 7.000 soldados destruyen sus armas y se rinden. Después de Bataan, esta es la rendición en masa más grande en la historia militar americana. El engaño de los alemanes crispa los nervios de las tropas americanas. Soldados alemanes que hablan inglés, vestidos con uniformes americanos e incluso con jeeps, se infiltran en las posiciones enemigas. Son pocos en número. Sus actos son limitados, pero los efectos psicológicos de su penetración son enormes.
15.000 tropas aerotransportadas americanas son enviadas como reserva para defender las posiciones alrededor de Bastogne. En algún otro lugar, con las comunicaciones destrozadas, otros americanos llevan a cabo combates aislados de resistencia. Cocineros, asistentes, personal suplente, todos cogen las armas y luchan como la infantería, como también hacen los ingenieros y los hombres del cuerpo de artillería. Gradualmente, pequeñas unidades dispersas retienen el avance alemán, especialmente alrededor de Senvit. Por todo esto se altera el horario de Hitler, quien tenía previsto llegar al río Meuse en 2 días. En los mapas de guerra, el avance alemán ha tomado rápidamente el aspecto de un saliente, extendiéndose dentro de las posiciones aliadas. La ofensiva de las Ardenas comienza a ser conocida como la Batalla del Saliente. Es evidente que Hitler está arriesgando todo en una última y desesperada jugada militar. El tercer día, el general Eisenhower ordena al ejército del general Patton atacar el flanco alemán y liberar Bastogne. 20 de diciembre. La Batalla del Saliente está en su 5º día. Las fuerzas americanas están tambaleando bajo el impacto de la poderosa ofensiva alemana. El general Patton y su tercer ejército se dirigen al norte en dirección a Bastogne para contraatacar. Una helada en las carreteras hace que éstas puedan soportar el peso de los tanques. 21 de diciembre. Está nevando en las Ardenas. Los alemanes surgen por todas partes alrededor de Bastogne, dibujando un lazo de hierro en la guarnición sitiada. ...22 de diciembre... La situación en Bastogne se torna desesperada. La munición escasea. Las bajas americanas alcanzan un promedio de 1.200 hombres por día. Los alemanes envían un emisario a Bastogne con un ultimátum de rendición o destrucción. La respuesta de McAuliffe es breve y va directa al grano. Narices. El mismo día, las columnas avanzadas de Patton alcanzan el flanco sur del saliente, pero el 7º ejército alemán se prepara para recibirlos. No hay esperanza alguna de un rápido avance para liberar la ciudad. El siguiente día, 23 de diciembre, amanece brillante y soleado, un tiempo perfecto para volar. Los defensores de la ciudad de Bastogne vitorean cuando los aviones aliados sobrevuelan sus cabezas para bombardear y atacar al enemigo, y lo más importante, para proporcionar refuerzos. No todos son necesarios, pero son suficientes para permitir a los americanos seguir adelante y mantenerse. La batalla ha cumplido su 10º día. Día de Navidad. Se recibe la noticia de que la punta de lanza de la 2ª División Alemana de Panzers ha sido detenida a poca distancia del río Meuse. No es una buena noticia para los habitantes de Bastogne. Significa que la poderosa división de tanques regresará para atacarles. Tienen razón. Los generales de Hitler le comunican que no pueden llegar al Meuse, y mucho menos al Canal de la Mancha. Furioso, ordena un ataque devastador a Bastogne.
La tarde del día 26 de diciembre, una unidad de tanques de la 4ª División Blindada de Patton golpea con todas sus fuerzas en Bastogne, y al día siguiente el camino a través de esta ciudad está abierto. El cerco ha terminado, pero no así la batalla. El 3 de enero los aliados lanzan un contraataque con 3 frentes. El tercer ejército continúa su camino hacia el norte. El primero se dirige al sur, mientras el 30 Cuerpo británico empuja desde el oeste. El 16 de enero, patrullas del primer y tercer ejército se encuentran al norte de Bastogne. A principios de febrero, los alemanes son rechazados al lugar donde empezaron su ataque. Es una gran hazaña en sí misma para el tercer ejército de Patton, estar preparados para atacar hacia el este y después volver al norte en una batalla, en una carrera de 190 kilómetros hacia el área de Bastogne en solo 2 días. Pero lo más importante, las unidades de Patton llegaron preparadas para combatir inmediatamente. Su participación en la batalla condenó a muerte la última ofensiva alemana en la Segunda Guerra Mundial. En el Mar Negro, a 65 kilómetros de Sebastopol, en la península de Crimea, se encuentra un lugar llamado Yalta. Desde el 4 al 11 de febrero de 1945 se reúnen Stalin, Churchill y un presidente Roosevelt enfermo, que llega a bordo del crucero Augusta. Yalta se convierte en el centro del mundo. Jefes de Estado, diplomáticos y militares analizan la guerra de este a oeste. Hitler había lanzado en diciembre de 1944 la Operación Guardián del Rin, en el frente de las Ardenas, y los soviéticos dudan de la capacidad de resistencia del ejército alemán. Los 3 grandes deciden cómo repartirse a Alemania antes de acabar la guerra, aunque la situación en la que se produce la conferencia venía determinada de antemano por la reunión de Churchill y Roosevelt en Malta y porque la guerra estaba prácticamente decidida, pero no acabada. Por unanimidad se decide rechazar cualquier oferta alemana que no fuera la de rendición incondicional. Alemania no podría nunca rearmarse y quedaría sin ejército. Los norteamericanos intentan convertir la nación alemana en un estado agrícola para siempre, y no lo consiguen. Se acuerda que una vez finalizada la guerra, se celebrarán los juicios por crímenes de guerra en la ciudad de Nuremberg. Las reuniones se celebran en el antiguo palacio del zar Nicolás II. Stalin accede a declarar la guerra a Japón y los 3 fijan la creación y primera reunión de las Naciones Unidas como sustituta de la Sociedad de Naciones. Se crea el Consejo de Seguridad y el derecho a veto de los miembros permanentes, preparado desde tiempo atrás. La semilla de la controversia y la tensión está sembrada, aunque hay un acuerdo claro: la Alemania nazi está condenada. Las fuerzas alemanas, dispersas y desmoralizadas, se reúnen para llevar a cabo un contraataque empleando sus fuerzas al máximo. Las tropas de Zhukov hacen pedazos las líneas alemanas. ...1945, 24 de marzo. Los rusos llevan a cabo un ataque inesperado. Destruyen las líneas enemigas y aíslan el fuerte Kuestrin. Los alemanes contraatacan para tomar la ciudad, pero son rechazados. Se realiza un segundo intento, pero con pérdidas aún mayores. Stalin confidencialmente anuncia: Berlín es nuestro ahora, cuando quiera que decidamos tomarlo. El Volkssturm
toma ahora el campo de batalla para detener el avance del Ejército Rojo. Con un ejército pobremente equipado formado por quinceañeros y abuelos, el Volkssturm hace frente a los fuertemente armados soldados rusos. Para Hitler, los ejércitos rusos son todavía hordas asiáticas, creadas únicamente para ser exterminadas como parásitos. Cada avance ruso conlleva una promesa de victoria del Führer. Hitler impide la construcción de defensas dentro de la ciudad. En una secreta provocación, los generales de Hitler levantan barricadas y colocan trampas con tanques. 13 de abril, Viena cae en poder de los rusos. Mientras sus ejércitos retroceden, Hitler se aleja de la realidad. 15 de abril, con el Ejército Rojo preparado para la última ofensiva en Berlín, 1000 bombarderos británicos y americanos llegan a la ciudad para realizar una incursión en común. ...16 de abril de 1945... La última ofensiva rusa contra Berlín está en marcha. 5 de la madrugada. Más de 40.000 cañones y lanzacohetes rusos, los llamados órganos de Stalin, señalan el comienzo del fin para Berlín. ...300 tanques rusos, 8.000 aviones y más de 1 millón de soldados del Ejército Rojo salen para acabar con la fortaleza Berlín. El 20 de abril, mientras Hitler celebra su 56 cumpleaños, pronosticando la derrota soviética, el Ejército Rojo invade el que fue cuartel general de la Wehrmacht, rápidamente abandonado, situado al sur de la ciudad. El avance de los rusos es inexorable, cercando la ciudad desde el este, el norte y el sur. 21 de abril, elementos del ejército de Zhukov penetran en los barrios del norte de Berlín. Mientras Goebbels insiste en que la horda mongol será rechazada a través del río Oder, Hitler ordena un contraataque a gran escala, el cual nunca se lleva a cabo. Reacciona histéricamente. Por primera vez, informa a los alemanes enterados de su presencia en Berlín de que él mismo en persona asumirá el mando de la defensa de la ciudad. Cuando los generales bajo su mando le instan para escapar hacia el sur, grita: «Nunca abandonaré Berlín, nunca». Acorde con la creencia de Hitler que Berlín nunca será tomado, las defensas son mediocres. Ahora las barricadas y los tanques trampa son rápidamente rebasados. Para hacer frente a 225.000 rusos, la ciudad por sí misma tiene aproximadamente 75.000 mal equipados y entrenados defensores. A pesar de todas las amenazas, la deserción alemana se ha convertido en algo corriente. El 25 de abril, cuando las tropas americanas y rusas se encuentran en el río Elba, Berlín está completamente rendida. La huida mejor que la defensa es la idea predominante en la mayoría de las mentes. Hitler establece su cuartel general en un búnker subterráneo de la Cancillería de Berlín, donde se casa con Eva Braun. Hitler acusa un terrible cansancio. Un oficial alemán dice: su cara y sus ojos reflejan que está totalmente exhausto. El Ejército Rojo alcanza los aledaños de Berlín. Está solo a unos kilómetros del búnker de Hitler.
Mientras él, el Führer, escribe su última voluntad y su testamento. Dice en él: ha sido una lucha gloriosa y heroica. Muero con el corazón satisfecho. Una descarga de los cañones soviéticos destruye la cancillería sobre el búnker. Al día siguiente, las tropas rusas avanzan hasta sitiar el búnker. Y cuando la batalla en las calles se endurece, Hitler y Eva Braun se retiran a una habitación privada. Eva Braun ingiere una cápsula de cianuro y Hitler se dispara un tiro con su pistola. Más allá de los muros destrozados de la Cancillería, el fuego carboniza los cuerpos de Adolf Hitler y su esposa. Cuando Hitler comenzaba su carrera, su amigo Goebbels predijo: una vez que tengamos el poder, nunca lo perderemos. Tendrán que pasar por encima de nuestros cadáveres. Goebbels estaba en lo cierto. El 2 de mayo, 5.000 hombres caen defendiendo el Reichstag de Berlín, antes de ser tomado por el Ejército Rojo. El general Helmut Bading se rinde y entrega la ciudad a las fuerzas aliadas. El 7 de mayo, el general Alfred Johl, actuando en nombre del gobierno alemán, firma la rendición de todas las tropas que se encuentran en el campo de batalla. En Europa ha terminado la mayor pesadilla de su historia y comienza una nueva época de reconstrucción sobre una amarga experiencia. Es la primavera de 1945.